Bueno, pues vamos a compartir hoy un tema de la misma serie que hemos estado dando acerca de las señales proféticas de los últimos tiempos. Hemos hablado, ¿verdad? Entre otras cosas, pues cómo hay señales en los cielos, que fue el tema pasado, las constelaciones, los nombres mismos de las estrellas, planetas, desde el principio. Y aquí se cumple pues la escritura, ¿verdad? De que el Señor reveló desde el inicio el fin de las cosas. O sea, la gente hoy se pregunta cómo irá a terminar todo esto, la humanidad, el mundo, y andan por ahí pues haciendo conjeturas cuando ya en la Biblia estaba escrito el final desde el principio. Solo es cuestión pues de volver a la escritura y desde luego pues el principio de la Biblia, que es el Antiguo Testamento, que es la parte que muchos nos habíamos perdido y que ahí revela cosas que están aconteciendo ahora y van a acontecer en el futuro. Así es que el tema de hoy le hemos llamado señales proféticas en el medio ambiente. Y quise poner por aquí este pasaje de Génesis 6 del 11 y 12, que dice, y se corrompió la faz de la tierra, Elohim vio que estaba llena de violencia la tierra, y miró Elohim, y aquí la tierra estaba corrompida, porque toda carne corrompió su camino sobre la tierra. Y aunque es un pasaje pues que se remonta a la época, ¿verdad?, del diluvio, antes del diluvio, cuando las primeras generaciones rápidamente se corrompieron en el pecado, y esto trajo como consecuencia, bueno, que también la tierra se corrompiera, y hasta el día de hoy el aumento del pecado pues sigue trayendo estragos y sigue corrompiendo la tierra, la naturaleza. Vamos a verlo en este tema, cómo el medio ambiente también nos habla de cómo estamos viviendo tiempos finales y sobre todo pues lo que se ha corrompido pues no se debe al Señor, sino pues al pecado del hombre que sigue en aumento. Y bueno, vamos a compartir este tema, espero que le resulte interesante, tome nota como siempre al final para hacer comentarios acerca de lo que vamos a compartir. Quiero comenzar con esto que le llamo el inminente cumplimiento de las profecías. Y si echamos un vistazo, bueno, al medio ambiente, sabemos que el clima, sabemos que podemos el medio ambiente pues estarlo midiendo a través del aire, del agua, del viento, de toda la riqueza natural que el Señor nos dio en este planeta y que hemos hecho un mal uso, pero dentro de los cambios que podemos ver en la actualidad es que hay calores brutales, ¿verdad? Como nunca antes hay calor donde antes no había. El cambio climático también ha traído tormentas que arrasan poblaciones enteras, rayos que destruyen aún a los pararrayos, a donde caen, granizos gigantescos que matan personas y animales, inundaciones descomunales y sequías que vuelven en desierto algunas regiones donde antes había agua, como esta imagen que pongo ahí de fondo, donde todo esto nos está diciendo que algo está pasando con el medio ambiente. Además, bueno, hay otros lugares donde se experimentan los fríos glaciares en algunos continentes con mayor frío de lo que hacía antes, terremotos devastadores como esta imagen que ponemos ahí al final, grandes tsunamis, maremotos, etcétera. Y esto nos habla que todo el clima del planeta ha cambiado en los últimos 40 años de manera drástica, pronosticando así catástrofes nunca antes vistas en la naturaleza. Y pues esto nos enseña, ¿verdad?, que no es casual, hermanos, que en los últimos 30, 40 años el mundo parece estar viniéndose de cabeza. Y alguien dirá, pues que es casual, que miles de causas que le podamos nosotros asumir a esto que está pasando en el mundo, pero creo yo que detrás de todo esto hay que leer proféticamente las señales para pues no ser sorprendidos. De manera que pues hay que estar muy, muy atentos porque de verdad que esto de la naturaleza pues es algo que debemos de considerar porque definitivamente que esto nos anuncia, ¿verdad? Que pues estamos viviendo tiempos finales, así es de que solo quise empezar así, aunque me voy a ir con más detalle explicando cada uno de estos fenómenos. Y quiero también hacer referencia que si nos trasladamos al origen de la creación, sabemos que hubo en el comienzo del mundo un equilibrio biológico y ecológico perfecto en todo el planeta.
cuando nuestro Elohim creó todas las cosas por medio de su palabra. De hecho, la Escritura dice que Él se cercioró de que todo lo que había creado era bueno, y bueno en gran manera. Y mandó al hombre a que administrara los bienes de la naturaleza y que cuidara de ellos. Y ahí fue donde este encargo fue el que hizo pues todas las fallas y el desequilibrio que tenemos el día de hoy, pero al principio de la creación todo era perfecto, hablando biológica y ecológicamente el planeta estaba bien organizado, todas las cosas habían sido hechas bien por la palabra de nuestro Elohim y pues encomendó al hombre, ¿verdad?, la tarea de administrar no solo el huerto del Edén, sino todo lo que había creado. Y pues ya sabemos la historia bíblica, ¿no? Cómo el hombre cayó en pecado, en desobediencia, y con esto pues ocasionó, ¿verdad?, que Satanás tomara ventaja sobre el hombre, y desde luego pues que esto trajo consigo también una serie de problemas, ¿no?, que vamos a estar el día de hoy compartiendo con ustedes, cuáles fueron las consecuencias en la naturaleza que trajo la caída del hombre en pecado. Ahora, pongo por aquí que Yahweh dijo que los animales, fíjense bien, este es un detalle que a veces hemos pasado por alto, Él ordenó que los animales podrían alimentarse de hierbas y al hombre le dijo que se alimentase también de hierbas, semillas y frutos. De manera que ni el hombre ni los animales eran al principio carnívoros. Para aquellos que les gustan mucho las chuletas, la carne, ¿verdad? Deben de saber que al principio el hombre no había sido creado para comer carne. Y alguien dirá, ¿por qué si es tan sabrosa? Bueno, el Señor siempre pensando en lo que es mejor para nuestra salud, nos hizo al principio pues herbívoros, al igual que los animales. Tampoco era necesario diferenciar las plantas útiles para comer de las plantas venenosas o perjudiciales, puesto que el hombre era herbívoro en el comienzo, al igual que los animales. Y ahí cito Génesis 1, 28 al 30, donde dice, y dijo Elohim, de toda planta con semilla, de todo árbol con fruto, les será para comer. Ahí hice un resumen de los dos versículos, pero si ustedes los leen, van a darse cuenta que la comida que el Señor determinó para el hombre fue las plantas, las semillas, el fruto de los árboles, y pues esa era la dieta suficiente y necesaria para el ser humano. Y hoy en día entendemos que la gente que pues es vegetariana, que no come carne, pues tiene una mejor salud. Y obviamente, pues la respuesta es que ese era el plan original del Señor. Sin embargo, como en todas las cosas, nosotros las echamos a perder por nuestra necedad. Pero bueno, eso fue solo el inicio. Además, en la Biblia, hace 6,000 años que se estima fue la creación del hombre, se haya descrita ya la situación del clima de aquellos días de la época del Génesis, tal como lo describen los científicos hoy en día, porque se ha descubierto que el huerto del Edén existió y en condiciones perfectas, hablando de la naturaleza, y como un gran invernadero donde había plantas y animales gigantes, y donde, por cierto, no había necesidad de lluvia, porque dice el Génesis capítulo 2, del 4 al 6, que un vapor subía de abajo hacia arriba, ¿verdad?, de la tierra y humedecía la tierra, de tal manera que ni siquiera había lluvia. Era un huerto donde el Señor había condicionado todo, pues para que funcionara de manera perfecta. Así es de que en ese mundo perfectamente creado fue donde el Señor puso a Adán y Eva al principio. Ahora, ¿qué pasó cuando vino el pecado? Sabemos todos, ¿verdad?, que la serpiente, Satanás, Hasatán, como se le llama en hebreo, fue el que vino a engañar al hombre para hacerlo desobedecer el único mandato que habían recibido de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y con ello, pues sus ojos fueron abiertos, pero no para obtener la sabiduría que ya la tenían de parte de Yahweh, sino para conocer el bien y el mal. Y fue tal el desequilibrio biológico que provocó el pecado, que el hombre a partir de ese momento comenzó a envejecer, a enfermarse y morir. Aunque la Biblia dice que Adán vivió más de 900 años, pero pues no llegó a cumplir los 1000. De hecho, ninguno de los seres humanos ha llegado a cumplir un día, que sabemos dentro del recuento. Este tema ya lo platicamos en otro estudio donde hablamos de las matemáticas de Dios, cómo se cuenta el tiempo, y dijimos que el Señor le dijo que el día que de él comiera ciertamente moriría.
Y alguien se pregunta, pues comieron del árbol prohibido y siguieron viviendo y vivieron 900 y tantos. Sí, pero el Señor dijo que el mismo día morirían y el mismo día, recordando lo que dice Pedro, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así es que no pasaron de un día, que para la cuenta del Señor es 1000 años. Así es de que murieron el mismo día. Antes de los 1000 años, bueno, obviamente sabemos que parte de las consecuencias del pecado en el hombre, pues fue el envejecer, el enfermarse y finalmente morir. Ahora, ¿qué pasó con el clima? Que es el tema al que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, en la naturaleza, dijimos, se pudo comprobar el desequilibrio que se produjo, ya que en algunas plantas, pues, se volvieron venenosas. Y el pecado del hombre, pues, también impactó, ¿verdad?, en el medio ambiente, en el equilibrio perfecto ecológico de la naturaleza que había hasta entonces. Y vamos a ir viendo cómo fue que fue este impacto negativo por el pecado en la naturaleza. También pongo por aquí, bueno, qué pasó en los animales, no solamente en el clima. Algunos animales comenzaron a comerse unos a otros, convirtiéndose así en fieras salvajes. Unos comienzan a destruir las plantas, como es el caso de muchos insectos, y otros comenzaron a atacar al mismo hombre. Así es de que los mismos animales, la misma naturaleza se volvió en contra del hombre que había pecado. Y a partir de aquí es que los animales pues también se convierten en carnívoros, en fieras salvajes, algunos de ellos. Y pues todo el impacto del pecado llega a estas consecuencias en los mismos animales. ¿Qué pasó con la tierra? Bueno, aquí Génesis 6, 11 y 12 dice el pasaje que leía al principio, y se corrompió la faz de la tierra. Elohim vio que estaba llena de violencia, vean, de violencia la tierra, y miró Elohim, y aquí la tierra estaba corrompida, porque toda carne corrompió su camino sobre la tierra. Así es de que el mundo se llenó de violencia, y no solo entre los hombres, sino aún entre los animales, las bestias del campo. Y el pecado pues trajo se vino a corromper toda la creación que era perfecta al inicio, y desde ahí, bueno, viene toda una escalada de problemas de degradación de la naturaleza misma hasta el día de hoy. Ahora, en este pasaje que acabo de leer de Génesis, ¿qué significa corromper la tierra? Porque ya leímos el pasaje, dice que toda carne corrompió su camino, es decir, toda persona se pervirtió y pecó, y por esta causa, pues también se corrompió la tierra. Si ustedes ven en el diccionario, pues en el diccionario se define la palabra corromper como alterar la forma de una cosa, echar a perder algo, pervertir o depravar. Y en ese sentido, pues hoy la tierra está más corrompida que antes. Y cuando hablamos de esto, pues hablamos de que se alteró el equilibrio perfecto que tenía al inicio, se echó a perder el plan de la creación original, se pervirtió y se depravó la tierra a causa del pecado del hombre. Y esto es pues la razón por la cual las cosas han ido mal también en el medio ambiente. Para aquellos que quieren culpar a Dios de que los terremotos, que los tsunamis, que todo esto ha sido pues un castigo que viene de la nada al hombre, como si fuéramos obedientes a la palabra, pues sabemos que no, todo esto también es causa de la desobediencia, del pecado del hombre hasta el día de hoy. Ahora, sabemos pues que esa encomienda que recibió Adán y Eva al inicio de administrar el huerto y todo lo que el Señor había creado, pues no han hecho un buen trabajo hasta el día de hoy. La humanidad, el hombre administró mal los recursos naturales hasta el día de hoy. Aquí pongo algunas imágenes solamente de cómo hay una tremenda contaminación que ha destruido el equilibrio de la ecología. Entre otras cosas, se han contaminado ríos, mares, lagos y arroyos. Se han extinguido especies útiles para el equilibrio natural, tanto en la flora como en la fauna. Se agotó el suelo, se envenenó el aire, el agua, la tierra, se destruyó la capa de ozono, se han producido explosiones que han partido las placas inferiores de la tierra, incluso que son las causas científicas de algunos terremotos y tsunamis, de tal manera que dentro de las muchas cosas que el hombre ha pues echado a perder, obviamente por su mala administración de la tierra, de la naturaleza, pues es que hay un desequilibrio ecológico que seguimos padeciendo hasta el día de hoy.
Y todo pues por la ambición del hombre de querer supuestamente controlar la naturaleza de manera artificial, usando cosas que el Señor prohibió desde el inicio. Así es de que no hemos sido muy buenos administradores, que digamos, en cuanto a los recursos naturales que el Señor nos delegó en este planeta. Ahora, aquí voy a comentar, voy a empezar a compartir algunas de las consecuencias del pecado del hombre que desde luego hacen que el clima se vuelva en su contra, porque obviamente cuando el hombre peca, pues echa a perder el plan, el equilibrio perfecto, y como él es parte de ese ecosistema del planeta, pues también a nosotros nos afecta y el clima se vuelve en nuestra contra. Dentro de las muchas cosas, bueno, que podemos decir, hay deforestación y tala de árboles, pues muy indiscriminada. Lo vamos a ver con más detalle en este tema. También vemos incendios, contaminación agroindustrial, sobre todo por la emisión de gases de los llamados de efecto invernadero, el uso de agroquímicos, pesticidas, fertilizantes y todo lo que el hombre ha utilizado de manera artificial para cultivar la tierra y obviamente pues uh, volviéndola cada vez más improductiva. Y desde luego la utilización también de acondicionadores del aire, aerosoles, etcétera, que como vamos a ver enseguida también afectan el aire y sobre todo esa la llamada capa de ozono. Ahora, también tenemos, bueno, emisión de gases como el dióxido de carbono, el uso de combustibles fósiles, desde luego todo lo que proviene del petróleo, el aumento de la temperatura del planeta ha venido como consecuencia del uso excesivo de la electricidad, mayor población y aumento de la actividad industrial. Así es de que todo esto que vivimos en esta llamada era industrial, que tiene más de 100 años, donde ha aumentado la ciencia, pero en su afán por la producción de múltiples bienes, el hombre pues ha abusado del uso de ciertos mecanismos que han afectado desde luego el medio ambiente, y todo esto nosotros creo que lo sabemos. Ahora, dentro de las muchas cosas que se han afectado en las últimas décadas y que esto pues es conocido de todos nosotros, se ha hablado mucho desde hace décadas de la destrucción de la capa de ozono. Y pues esto nos menciona cómo el egoísmo humano, a veces también la desidia y la avaricia lo han llevado a la destrucción de la capa de ozono. Y bueno, para aquellos que, bueno, todos creo que sabemos a qué nos referimos, pero el ozono sabemos que es una capa protectora que hay en lo que se llama la estratosfera, que actúa como un filtro de las radiaciones ultravioletas que emana el sol, y que esto nos protege, ¿no? De que el sol llegue directamente con ciertas radiaciones que son dañinas para el hombre, para la naturaleza. Y esa capa de ozono la puso el Señor por algo, ¿no? Como una especie de filtro protector, y nosotros la hemos afectado. Así es de que, ¿cuáles son las consecuencias de que esa capa de ozono se haya adelgazado o se haya perforado? Incluso, bueno, debido a la destrucción de la capa de ozono, entre otras cosas, se habla de la pérdida de este filtro que incrementa el riesgo de contraer cáncer de piel y enfermedades oculares como la ceguera, cataratas y otros problemas más en la vista. También, desde luego, daña la flora y la fauna, de manera que es fundamental para la perseveración de la vida en el planeta conservar esa capa de ozono, que es una capa protectora de los rayos ultravioleta del sol. Y sin ella, pues el sol obviamente va a quemar toda la tierra, va a repercutir en secar los ríos, las selvas, y va a afectar no solo al ser humano, sino también a la flora y a todo el equilibrio que hay en la naturaleza. Ahí puse unas imágenes, vean, son algo impactantes de cómo el sol puede quemar la piel al punto de hacer ampollas como las que ven ahí, que son muy, muy dolorosas, entre otros problemas de la piel y de los ojos. Ahora, hace mucho que se descubrió pues que esta destrucción pues estaba ocurriendo debido a todo esto que ya mencionamos del uso de químicos y cuanta cosa que están afectando el aire. Sin embargo, bueno, pues no se han tomado medidas para evitarlo, al menos desde los años 70 al final 80 ya se sabía de esto. Hablamos ya pues de 40, 50 años. Y esto pues ha seguido avanzando. En el año 2006 se decía que la capa de ozono
sobre la Antártida tenía ya una perforación de 29.5 millones de kilómetros cuadrados. Y esto según la Organización Mundial de Meteorología, para que se den una idea. Y este mismo organismo confirmó en octubre del 2009 que la destrucción de la capa es superior a la del Polo Norte y que incluso ese agujero en la capa de ozono se puede ir desplazando sobre áreas habitadas del planeta, porque alguien dirá, bueno, si el agujero está allá en la Antártida, donde casi no está habitado, pues a lo mejor le va a afectar solamente a los glaciares y a los osos polares, pero ese agujero en la capa de ozono puede desplazarse a ciudades habitadas y afectar mayormente a la población. Ahora, dentro de las muchas cosas que afecta, bueno, tenemos aquí el cáncer de la piel que ha venido aumentando desde hace 40 años, y no es casual que alguien diga, bueno, ¿por qué ahora tenemos más riesgos de cáncer de la piel? Bueno, y todo esto se debe, desde luego, pues, a que algo estamos haciendo mal, ¿verdad? Hay muchas enfermedades que han venido acrecentándose a pesar del aumento de la ciencia de la medicina, pero el cáncer de piel ha sido uno de los problemas que han crecido en los últimos 40 años, y ahí vemos imágenes de cómo son este tipo de cánceres que aparecen a veces como ronchas, verrugas, pero que llegan a convertirse en problemas de salud muy fuertes. Y lo que es peor, se cuestiona científicamente la eficiencia de los llamados bronceadores con filtro solar, que muchos decimos, pues vamos a la playa, te llevas un buen bronceador con bastante porcentaje de protección y ya evitas que el sol te queme. Aunque esto puede ser cierto en algunas condiciones, pero también los científicos dicen que el 90% de los melanomas o cánceres de piel podrían ser provocados por un cierto tipo de luz que no es suficientemente absorbida por la mayoría de los filtros solares. Así es de que esto del filtro solar no nos asegura que si nos exponemos mucho al sol no podamos llegar a desarrollar un tipo de cáncer en la piel. Eso solo como un comentario. Ahora, pasando a otro asunto de esto de la capa de ozono, bueno, pues la Biblia profetiza que llegará un tiempo en el que los hombres se quemarán con el sol como con fuego, porque todo esto que vamos a ir analizando de la naturaleza lo voy a ir relacionando desde luego con pasajes de la Biblia, para que vean cómo mucho antes, en este caso el Apocalipsis hace 2000 años, pues ya hablaba de esto. Y Apocalipsis 16 del 8 al 9 dice, al relación a este tema, del mismo modo, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres fueron quemados con gran calor y blasfemaron el nombre de Elohim, que tenía potestad sobre las plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Así es de que ya está escrito que el sol va a quemar al hombre. Y yo creo que esto de la capa de ozono, pues es ya una prueba de lo que hemos hecho mal y que puede ocurrir en un futuro muy próximo, ¿verdad? De que el sol nos queme como fuego. Y esto ya estaba escrito en el Apocalipsis. Ahora, ¿y qué es lo que destruye la capa de ozono? Bueno, pues sabemos que los hidrocarburos y el dióxido de carbono producidos por miles de millones de automóviles que hay en el mundo, además de millones de fábricas, y también de los gases de aerosoles, los refrigeradores, aires acondicionados y todos ellos, aunque ahora ya hay otras versiones donde se supone que los gases que utilizan los refrigeradores y aire acondicionado son más nuevos y no afectan la capa de ozono. Pero bueno, esto está ocurriendo apenas recientemente, y en el año 2010, hace pues 10 años, se alcanzó cifra récord en la historia del mundo en el volumen de emisión de dióxido de carbono y de el metano, algunos metales pesados que son considerados los principales enemigos de la capa de ozono. Así es de que todo esto ya se sabía, pero aún, bueno, pues la industria sigue utilizando algunos aerosoles, obviamente, pues que siguen dañando la capa de ozono, y obviamente sabemos, ¿verdad?, por sus fines comerciales. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de otro tema también importante como el llamado cambio climático? Bueno, tenemos una pérdida de la reserva del agua dulce del planeta, que está precisamente en los glaciales de la Antártida, del Ártico.
esos hielos que por siglos se mantuvieron ahí y que ahorita se están derritiendo y con ello pues aumentando el nivel de los océanos. Y esto también es parte de la consecuencia de las inundaciones de algunas costas, incluso de la desaparición de algunas islas, porque pues sube el nivel del mar cuando los glaciales se van derritiendo. Y esto es parte también de lo que ha ocurrido en las últimas décadas por el mal manejo, el mal uso de los recursos naturales, el cambio climático. Ahora también se ha afectado a través de sequías, de napas de agua potable, de mares, de lagos, de diques. Y por ejemplo, solo para dar pues un ejemplo, el Mar Muerto, ¿verdad? Que está allá al Medio Oriente, se está secando a un ritmo acelerado por el nivel de aumento de la evaporación. Y esto nos lleva a que quizás muy pronto se va a convertir en un desierto. Hay grandes áreas del mundo donde antes había lagos, donde había ríos y se están secando. Y todo esto, bueno, pues como parte del cambio climático que estamos viviendo en las últimas décadas. Otra de las consecuencias del cambio climático, y ahí lo vemos y lo escuchamos seguido en las noticias en el mundo, es la inundación de grandes territorios por las lluvias torrenciales que llegan a caer en zonas donde pues el agua hace inundaciones, hace estragos, como las imágenes que vemos ahí. Y aquí en México lo vemos mucho ya en el suroriente. Hace poco allá en Tabasco, bueno, había una inundación tremenda debido a las grandes lluvias, mientras que acá en el norte tenemos sequía. Así es de que todo esto es parte del cambio climático que estamos viviendo actualmente. Ahora, también, pues, ¿qué podemos decir sobre las consecuencias, ¿verdad?, que trae esto del cambio climático? Bueno, pues hay tornados debido a los vientos, a los cambios de temperatura en las capas más altas de la atmósfera, dando como consecuencia mayor cantidad de tornados cada año y cada vez de mayor intensidad, como en el caso de lo que no recuerda en el 96, el caso de Katrina, creo que fue en ese año, ¿verdad? Uno de los tornados más huracanes, ¿verdad? De grado 5, de los más graves que han impactado Estados Unidos, por acá la costa de Luisiana y aquellos lugares, bueno, cada vez estarán siendo más frecuentes y más intensos debido pues a las capas más altas de la atmósfera sufren cambios debido a esto que llamamos el cambio climático. Ahora, otra de las consecuencias también es que hay cada vez malas cosechas, más malas cosechas y daños en la agricultura y en la ganadería, lo que acarreará desde luego pues más hambre y falta de alimentos a nivel mundial. Y no se sorprendan que en los próximos años tendremos mucha tecnología, pero poco alimento, de tal manera que quizás va a ser más económico comprarse un aparato, un celular, que comprarse un kilo de carne o ciertos vegetales que van a ser cada vez más costosos debido pues a las malas cosechas y daños en la agricultura y la ganadería por el cambio climático. Ahora, también esto ha traído consecuencias, desde luego, en las especies animales. Hay extinción de especies tanto en la flora y la fauna, de manera que actualmente se estima que hay más de 1,200 especies en peligro de extinción entre animales y plantas, y todo como consecuencia del cambio de clima, porque obviamente al ser afectados los ecosistemas donde se desarrollan estos animales, pues van siendo afectados y se van extinguiendo poco a poco debido a todo esto que el hombre está haciendo en la naturaleza. Y ahí tenemos solamente imágenes de algunos animales pues que se están extinguiendo debido a que se está afectando el ecosistema y el equilibrio ecológico del planeta. Otra de las consecuencias del cambio climático, desde luego, pues son los grandes terremotos y los tsunamis, como las imágenes que vemos ahí, pues que han impactado a muchos países en las últimas décadas, viéndose pues cosas que antes no se veían, hermanos. Y esto nos enseña pues que todo esto es parte del medio ambiente que se ha trastornado, que se ha afectado por el pecado de la humanidad y por todas las cosas que neciamente hemos hecho en nuestro afán por conquistar supuestamente la naturaleza, pero de una manera equivocada, no respetando las leyes que nuestro Elohim estableció en el mundo para su buen funcionamiento.
Otra de las consecuencias del cambio climático, bueno, es que en muchos países han caído del cielo enormes piedras de hielo que los meteorólogos dicen que no pueden explicar ni prever por qué ocurren. Y ahí podemos ver, ¿verdad? Solo estas imágenes. Hay consecuencias del cambio climático, ¿verdad? En muchos países están cayendo enormes granizos de gran tamaño. Ahí ponemos solo un ejemplo de cómo los toman en la mano, y algunos son más enormes, que hacen prácticamente cráteres en donde caen, y ahí vemos cómo los cristales, los autos, los techos de las casas, ¿verdad? Sufren consecuencias por la caída de enormes piedras de hielo. Y hay unas de mayor tamaño, aquí pues solo puse una que cabe en la palma de la mano, pero hay unas de mayor tamaño, incluso se estima, en algunos países han caído algunas de más de medio kilo, y algunas acercándose a 1 kilo de peso, aunque les parezca increíble, y esto está ocurriendo actualmente. Ahora, no es absurdo pensar que se cumplirán las profecías del juicio de Elohim sobre los hombres, cuando dice Apocalipsis 16:21 y 11:19, refiriéndose a esto del granizo, la palabra dice, y un gran granizo baja desde el cielo como el tamaño de un talento sobre los hombres, y blasfemaron los hombres contra Elohim por la plaga del granizo, pues grande es de sobremanera esta plaga. Y cuando alguien dirá, bueno, granizo que baja del cielo del tamaño de un talento, ¿cuánto es eso? Bueno, pues un talento según el peso, ¿verdad? Bíblico es algo así entre 35 y 40 kilos, y alguien dirá, pues eso es enorme, eso nunca va a ocurrir, pero créanme que cada vez pues estamos más cercano a eso. Vean, ahí en la palma derecha de este hombre que pongo ahí la mano es una piedra, una roca enorme, quizás de 1 kilo o más, no sé cuánto, pero son enormes piedras de granizo las que están cayendo, y esto nos enseña que no es imposible esperar que en el juicio final haya tamaños de granizo del peso de un talento que caigan sobre los hombres. Y dice, lo más triste es que ni aún así se van a arrepentir, sino que van a blasfemar contra el Creador. A pesar de lo mucho que se han burlado pues de la Biblia, aquellos que son incrédulos, ¿verdad? Que no creen que la Biblia, lo que está escrito es cierto, que relata pues la caída de gran granizo mezclado con fuego, como ocurrió en Egipto, una de las plagas. Y luego también que está anunciado durante el periodo de la llamada Gran Tribulación, pues hoy es un hecho probado científicamente. Y muchos astrónomos en la actualidad advierten que para los próximos años podrían llegar a la Tierra asteroides del espacio que no son sino inmensos meteoros hechos de hielo mayormente, y que muchos de ellos impactarán sobre la superficie de la Tierra. Y esto ya está ocurriendo, ¿verdad? Ustedes saben que no hace mucho en Rusia cayó un meteorito y se ve grabado, y en algunas partes del planeta están cayendo, pues que son rocas, pero algunos de ellos también vienen conformadas de hielo, y eso pues nos enseña que la escritura donde habla del granizo mezclado con fuego, como el que cayó en Egipto, va a caer durante la gran tribulación, y esto los científicos pues ya lo están anunciando también. Bueno, pues aquí nos adelantamos ya para hablar pues que todos estos acontecimientos van a tener que ver con las profecías finales. Y aquí cito Apocalipsis 8:7, que dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron lanzados hacia la tierra, y la tercera parte de la tierra fue quemada del todo, y la tercera parte de los árboles fue quemada del todo, y toda hierba verde también fue quemada del todo. Así es de que, pues aquí nos habla, ¿no? De que uno de los ángeles durante el juicio que vendrá en un futuro cercano, pues van a traer consigo granizo y fuego mezclado con sangre, que será lanzado a la tierra, y vean, la tercera parte de la tierra va a ser quemada, árboles, hierba, y desde luego también el hombre. Y todo esto pues ya suena un poco más real con todos estos fenómenos de la naturaleza que estamos viendo en los últimos años. Dentro de estas mismas profecías finales, bueno, dice Apocalipsis 8, del 8 al 9, sigo leyendo, y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un gran monte con fuego ardiendo, fue echado al mar, y se convirtió en sangre la tercera parte del mar, y murió la tercera parte de las criaturas que tenían vida en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Y aquí pues podemos ver, ¿verdad? Un monte ardiendo que cae al mar, pues quizás sea un volcán,
un volcán de alguna isla que puede pues hacer erupción como ya lo ha hecho, y al caer al mar pues obviamente va a traer mortandad de criaturas del mar y de naves. Y todo esto pues ya son cosas que están ocurriendo, hermanos, que no, en otra época quizás parecerían como de ficción, pero hoy en día cada vez son más y más reales. Bueno, decía que en este último versículo de Apocalipsis 8:10 también dice, y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella se llama el ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Y aquí podemos ver, bueno, ¿qué sería una estrella que cae del cielo? Pues un asteroide, obviamente, que se ve, dice, como una antorcha. Sabemos que cuando caen a la Tierra, pues son así como una antorcha, como una piedra, ¿no? Seguida por la estela de fuego. Y si cae, bueno, no solo sobre la Tierra, sino sobre el mar, en este caso, sobre las fuentes de agua, los ríos, pues dice que se van a contaminar. Obviamente, pues estas señales ya no son poco creíbles para nosotros porque ya han ocurrido. Y sobre todo los últimos fenómenos respecto a esto que están ocurriendo, la caída de asteroides, pues de piedras como esta que menciona en la escritura, pues se hacen cada vez más posibles. Ahora, avanzando en este tema, bueno, dice por aquí que también pues ha habido tornados, huracanes y tifones que están aumentando en cantidad y en intensidad. El aumento año con año, tanto de la cantidad como de la intensidad de los tornados, huracanes y tifones en diferentes puntos del planeta, nos demuestra que lo que está ocurriendo no son cosas pasajeras o accidentales, sino más bien son patrones climáticos que se han destruido y el hombre solo puede esperar que todo esto empeore. Porque, bueno, las cosas como, a diferencia de como muchos pronostican, que la humanidad irá mejorando, que cada año las cosas serán mejores, pero bueno, la Biblia dice otra cosa. Por desgracia, el medio ambiente, la tierra está muy desgastada por el mal uso que le hemos hecho y todos estos fenómenos naturales se seguirán multiplicando, bueno, desgraciadamente afectando la vida de mucha gente en el mundo. Ahora, en agosto del 2005, bueno, ya era la fecha, estaba equivocado, no era el 2006, era en agosto del 2005, el huracán Katrina en Estados Unidos, solo para dar un ejemplo, fue el más violento y devastador de la historia. Duró 7 días y fue de grado 5 con vientos de más de 280 kilómetros por hora, que produjo, desde luego, pues daños materiales por casi 100,000 millones de dólares y más de 2,500 personas afectadas entre fallecidos, desaparecidos y pues mucha gente que se quedó sin vivienda. Eso lo vimos nosotros pues apenas hace 15 años, uno de los huracanes más devastadores de la historia de la humanidad, grado 5, y duró 7 días, vean, 7 días. Qué tremendo. Y esto ya se está viendo, bueno, ya lo hemos visto en épocas recientes y nos enseña que la palabra se va a ir cumpliendo. Ahora, hay otros temas también en cuanto al tema del medio ambiente que quiero tocar, ¿verdad? No solo el cambio climático, la capa de ozono, la contaminación, sino, ¿qué diremos esto de los derrames de petróleo en todo el mundo? Solo para dar un ejemplo, en 1997 en Japón se produjo el mayor derramamiento de petróleo crudo en la historia de ese país y se derramaron nada más y nada menos que 13,400 toneladas de petróleo. Ahora piensen, ¿cuántos millones de animales morirían por esto? ¿Y cuántos kilómetros cuadrados de mar habrán sido contaminados? Pues fue realmente una de las muchas, porque han ocurrido varias derrames de petróleo y no solamente en Japón, también en otros países, incluyendo México. Estaba viendo por ahí, ¿verdad? Que una de las plataformas hubo una explosión, no reciente, pero pues estos eventos llegan a suceder porque pues si se extrae el petróleo del medio del mar o se traslada por buques que también pueden ser vulnerables a perforaciones y fallas humanas, pues tenemos la contaminación del mar.
Dentro de también de esto, bueno, pues hay inundaciones históricas en varias partes del mundo, como nunca antes vistas desde el diluvio. Se producen continuamente grandes y devastadoras inundaciones en diferentes lugares del planeta. Y ahí podemos ver, ¿verdad? Gente literalmente nadando, sus casas cubiertas por agua, de tal manera que de repente tienen que trasladarse pues en canoas. Mucha gente muere y sobre todo mucha gente se queda sin vivienda como parte de estas inundaciones que son parte también del cambio climático. Ahora, dentro de la contaminación, bueno, pues, ¿qué podemos decir? La contaminación con desechos industriales, pesticidas y fertilizantes, que como vemos, muchas de las industrias vacían sus residuos, ¿verdad? Contaminados hacia los mares, los ríos, como podemos ver ahí en la foto. Y pues también el uso de fertilizantes y pesticidas, pues también está afectando, pues, no solamente las cosechas, los vegetales, sino a la humanidad, porque todo eso no lo comemos nosotros, ¿verdad? Muchos de esos vegetales que los producen rápido y supuestamente con mayor tamaño, pero vienen contaminados porque el suelo, pues se utilizan pesticidas y fertilizantes que son dañinos para la salud. Y también puse por aquí esta lámina donde se habla de que ha habido misteriosa mortandad de peces en diversos lugares del mundo. Y la ciencia pues no puede aún explicar todos los casos de mortandad masiva de peces que se dan tanto en lagos, ríos, lagunas, mares, océanos, y que se están registrando cada vez con mayor cantidad de víctimas y cada vez más seguido. Vean solamente esa imagen, ¿no? De muchos peces, pero en miles, ¿no? Algunos que de repente pues aparecen muertos y todo debido a la contaminación, al cambio obviamente de las cualidades del agua que ellos necesitan para sobrevivir y todo por la negligencia de nosotros los seres humanos. También podemos mencionar aquí pues la destrucción de bosques y de selvas, la destrucción de pues el ecosistema de los bosques y la selva por la tala indiscriminada de árboles causa pues un desaprovechamiento del agua, entre otras cosas, que en vez de absorberse en el suelo a través de las plantas, como es precisamente el uso de estos pulmones verdes que tiene el mundo y que cada vez están siendo pues devastados por la reforestación indiscriminada, pues hace que el agua, en lugar de retenerse en los árboles, corra hacia los lugares más bajos. Y pues esto es una de las razones que hace que se produzcan las inundaciones. Obviamente todo va entrelazado. Al quitar los árboles, pues hay más inundación, se afecta el ciclo mismo del agua y esto trae consecuencias devastadoras para la gente. ¿Y qué decir de el derroche del agua potable? Fíjense que investigué esto, que durante el último siglo el hombre ha aumentado el consumo del agua potable hasta en un 600%. En nuestro planeta, bueno, queda pues ya muy poca agua potable, los mantos acuíferos se están agotando, ¿verdad? Y será muy difícil potabilizar el agua, obviamente porque pues está gravemente contaminada. Algunos meatos acuíferos se han contaminado también por la industria o por la excesiva explotación que el hombre hace del agua, no solo para consumo humano, sino para el consumo del ganado, para regar los campos. Por ejemplo, aquí en nuestro estado sabemos que es un problema ya el agua. Hay comunidades, por ejemplo, los menonitas, que durante décadas estuvieron recibiendo permisos del gobierno para abrir pozos de agua y ahorita ustedes van por allá en Cuauhtémoc y hay lugares donde ya no hay agua porque se han agotado pues el agua por el abuso, ¿verdad? Explotación excesiva. Y no solo en esta región, pues hay muchos lugares en el mundo que está ocurriendo. Ahora, otro problema es que la gran reserva de agua dulce que tenemos y potable, o que teníamos en nuestro planeta en los glaciales, como en la Antártida y el Ártico, pues todos ellos están derritiendo a un ritmo incontrolable. Y ya en el año 2009 se decía que un tercio de la población mundial no tenía acceso ya al agua potable. Y ahí podemos ver, vean esa foto, pues es muy clara de un oso polar, pues prácticamente casi de puntitas sobre un trozo de hielo de lo que quedan de los grandes bloques de hielo que había en la Antártida. Muy triste esto, porque pone pues en riesgo la perseveración de estos osos polares. Y del lado derecho pues vemos un niño
tomando agua del piso en un charco, ¿no? Y esto pasa. Ya hay una tercera parte de la población del mundo que carece del agua potable. Y esto también nos lleva, bueno, al derretimiento de los hielos permanentes del planeta desde la década de los 70 hasta los primeros años del nuevo siglo. El Ártico aumentó casi 2.5 grados de temperatura. El hielo del Polo Norte, pues, se está derritiendo mucho más rápido que en años anteriores. Y solo como un ejemplo, en las islas Kerguelen, el glaciar perdió ya hasta un 22% de su volumen de hielo. Y ustedes pueden encontrar muchas fotos en internet, incluso aquí en el continente americano, hacia el sur de Chile, de Argentina, cómo los glaciares pues ya se van derritiendo, y eso obviamente va a traer un desequilibrio tremendo en la naturaleza. Por otro lado, tenemos también grandes incendios provocados por el hombre, ¿verdad? Y los incendios pues también contribuyen a destruir el gran pulmón del planeta, que son los bosques y las selvas. Y cada año, por desgracia, pues el hombre deforesta, fíjense bien, unas 16 millones de hectáreas. Cada año, pues esos pulmones naturales, bosques y selvas se quedan con muchas menos hectáreas de árboles. Aparte de la deforestación, pues esos incendios son provocados a propósito, ¿verdad? Precisamente, pues, para construir, para seguir construyendo en los lugares donde no se debería de hacer, y que esto afecta al medio ambiente. Ahora, ¿qué hacer con todo esto? Bueno, no solo es necesario implementar, desde luego, de manera urgente mecanismos de reciclaje de basura. Esto va un poquito hacia nosotros. ¿Qué podemos hacer? Aquellos que dicen, bueno, con esta charla hay una mayor conciencia ecológica, bueno, pues mayor reciclaje de la basura, sino también revisar los materiales con que se están fabricando los envases, que ya sabemos, pues hay que revisar la biodegradabilidad de los compuestos químicos que se usan, incluso en las bolsas. Desde hace poco en los supermercados se dejaron ya dar bolsas porque se dice que tardan años y a veces décadas en desintegrarse en la tierra, en los vertederos de basura, afectando pues la tierra, el agua, el aire. Y desde luego, pues muchos compuestos industriales también son dañinos. Establecer tratamientos especiales para desechos contaminantes, prohibir la fabricación y uso de elementos que destruyen el equilibrio ecológico. Pero pues esto no es algo que esté en nuestra mano, quizás solamente cuidarnos en lo que podamos, pero esto está en manos de gobiernos, pues que, como sabemos, están del lado de la industria, del progreso, del dinero, del afán, y de los grandes empresarios, que no les importa la naturaleza que el Señor nos dio. Y bueno, también hay que hablar un poquito, ya nos estamos acercando al final de la charla para que tengan paciencia, hablar de la contaminación radioactiva. Hay advertencias de científicos sobre la posibilidad de nuevas explosiones nucleares en Chernóbil. Algunos de ustedes recuerdan que en el año 86 hubo una explosión ahí. Y pues ahora se está ya advirtiendo que ahí los residuos que quedaron en esa fábrica pues son capaces ahora de producir una nube tóxica radioactiva, incluso 100 veces más que la que ocurrió en el año 86. Pero pues desde luego el ser humano no aprende de sus errores. La tremenda ambición económica y de poder lo lleva nuevamente a cometer los mismos errores de antes, y siguen construyendo, ¿verdad?, industrias, empresas donde se utiliza la radiación, que, como sabemos, pues ha traído consecuencias fatales, como el caso de Chernóbil, ¿verdad? Y aquí viene una pregunta, bueno, ¿habrá un exterminio nuclear? Mucha gente se ha preguntado si hubiera una tercera guerra mundial, cuáles van a ser el tipo de armas que se van a utilizar y si la humanidad puede terminar con un exterminio nuclear. Sabemos que en la Segunda Guerra, bueno, Estados Unidos utilizó la bomba nuclear, pero ahora hay pues mecanismos mucho más poderosos y destructivos. Ahora vean lo que dice Isaías 13 del 9 al 11 hablando de este tema. He aquí viene el día de Yahweh, cruel y furor y ardor de la ira, para poner a la tierra en desolación, y a sus pecadores exterminará de ella. Y vean lo que dice: y castigaré al mundo malo y a impíos por su maldad, y haré cesar la arrogancia de los altivos, y humillaré la soberbia de los opresores.
Pero aquí habla, bueno, de una tierra desolada, del exterminio, habla de un castigo, de la impiedad, de la maldad, por la arrogancia y la altivez. Y el Señor va a traer juicio, ¿no? Y alguien dirá, bueno, quizás sea a través de fenómenos de este tipo como la guerra nuclear, que para nosotros pues es una realidad. Y dentro de esta misma pregunta, si habrá un exterminio nuclear, quiero que vean este pasaje de Zacarías 14:12. Y antes de eso, aquí pongo que las profecías bíblicas parecieran indicar que existe la posibilidad de que el mundo sea testigo de un enfrentamiento nuclear por las características de lo que se describe como parte de las consecuencias. Y vean Zacarías 14:12 que dice, y esta será la plaga con que herirá Yahweh a todos los pueblos que lucharon contra Jerusalén. Se corromperá su carne mientras estén sobre sus pies y sus ojos se desintegrarán en sus cuencas y su lengua se deshará en la boca de ellos. Y díganme ustedes cómo es que esto puede ocurrir. Una persona esté viva y en ese momento su carne se desintegre, los ojos en las cuencas, la lengua en sus bocas en el instante. Bueno, pues solamente a través de una exposición a un arma nuclear de este tipo, como ya ocurrió en Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial. La gente que estuvo cerca literalmente quedaron descarnados en un segundo. Y esto que dice Zacarías, bueno, 2500 años atrás, pues hoy sabemos que es posible por la guerra nuclear. Ahora, antes de terminar, bueno, veo que también hay otros fenómenos raros que están ocurriendo en la naturaleza, como estos gigantescos pozos que se han abierto de manera misteriosa en muchos países del mundo. Los científicos siguen sin poder encontrar explicaciones a cómo estos gigantescos pozos se están abriendo en una veintena de países en todo el planeta. Y solo por un ejemplo, en Etiopía se abrió una gigantesca grieta de 100 metros de ancho y 60 kilómetros de largo, sin poder medir su profundidad. Y también así pozos como estos, pues que se han abierto en medio de las ciudades, de las poblaciones. Vean como en esa imagen, qué terrible, ¿no? Quien caiga en ese pozo y cómo se abren. Bueno, pues es todo esto que está pasando como parte del cambio en el planeta. Y al respecto, bueno, la Biblia, me puse a buscar qué hay respecto a estos pozos y bueno, en Apocalipsis 9 del 1 al 5 encontré que dice como una señal profética de los tiempos finales, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Así es de que se habla de pozos que se abren en el abismo, ¿no? En el Apocalipsis. Y bueno, esto está ocurriendo ya en estas épocas. Ahora voy a terminar con algunas preguntas. Dice por aquí, ¿cuántas señales más de los tiempos finales de las que hemos compartido en las últimas charlas deberán de aparecer para que el hombre pueda reconocer a Yahweh como nuestro único Elohim, como nuestro único Dios, y a Yeshua como nuestro único Mesías, y cambiar su vida? Bueno, pues esa pregunta sigue en pie, ¿verdad? Sabemos que hay cada vez señales más claras que el cielo, que el medio ambiente, que el desarrollo de la ciencia y todo lo que hemos compartido en esta serie nos anuncian que estamos próximos a los tiempos finales, pero la gente pareciera ignorarlos, pareciera, como ya está escrito, ¿verdad?, que en los tiempos de Noé estaremos al final del tiempo, donde la gente no le importará, se casarán, se darán en casamiento, harán negocios, comercios, planes, viajes, vacaciones, y pensarán como si el mundo fuera a prevalecer por muchos siglos más, y la gente pues haciendo sus planes para el futuro cuando el Señor tiene preparados pues acontecimientos devastadores para el mundo, y todo como consecuencia del pecado del hombre que le ha dado la espalda a su creador, y en medio de su incredulidad, su soberbia, su arrogancia, pretenden independizarse de su creador, queriendo manipular la naturaleza, pero todo se les viene en contra, y desde luego pues no pueden creer en nuestro Elohim y mucho menos en nuestro Mesías, que vendrá pues a cambiar todas las cosas al final de los tiempos. Ahora, la pregunta es, ¿ha llegado la hora de que Yahweh destruya a los que destruyen la tierra?
porque vean, hasta ahorita hemos visto que el pecado ha sido la consecuencia de toda la devastación del mundo, la naturaleza, sus recursos. Pero ¿qué dice la Escritura? Apocalipsis 11:18 dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir completamente a los que destruyen la tierra. Vean cómo termina este pasaje. El Señor va a traer juicio para destruir a los que destruyen la tierra, pero dice que también va a traer galardón a sus siervos, los profetas, y a los santos, a los que tememos su nombre, a los pequeños y a los grandes. De tal manera que al final del tiempo el Señor traerá juicio a los que han obrado con maldad, incluyendo la destrucción de los recursos que Él nos dio, pero va a traer galardón para aquellos que seamos fieles a su palabra. Bueno, la pregunta también es, ¿dónde debe estar puesta la esperanza del hombre? Después de ver esta serie, ¿verdad?, de señales proféticas de los últimos tiempos, bueno, sabemos que el hombre seguirá su camino de destrucción hasta que Elohim mismo intervenga enviando de regreso a Yeshua, quien establecerá un reino de justicia y paz que jamás tendrá fin. Y ahí ponemos el shofar porque dice que será anunciado el regreso de nuestro Mesías al toque de la final trompeta del shofar, que ya está establecido en las profecías, porque sabemos que el hombre irá de mal en peor, y sabemos que aunque digan que habrá paz y seguridad y armonía, pues solo vendrá devastación, porque ya está escrito y lo estamos viendo a través de estas señales que nos hablan de que el regreso de nuestro Mesías está próximo, y Él vendrá pues a traer lo que el hombre no puede, un reino de justicia y de paz, y no solo entre los hombres, sino aún entre los animales, y a restaurar todo el sistema dañado por el hombre, que es el ecosistema, el planeta, los animales, la vegetación y todo el mundo. El Señor vendrá a renovarlo con su venida de justicia y de paz. Y bueno, por consiguiente, ¿qué debemos de hacer? Pues no debemos poner nuestra esperanza en el hombre y en los gobiernos humanos que solo hablan del problema, pero que no lo solucionarán jamás, ¿verdad? La mayoría de los gobernantes habla de que van a hacer cambios en todo esto que se ha afectado el medio ambiente. Sabemos, por ejemplo, que el nuevo presidente electo en Estados Unidos, John Biden, pues trae propuestas, ¿verdad?, muy ecológicas para el uso de energía renovable y autos eléctricos y todo esto que pues son solamente políticas, discursos políticos para ganar votos, pero sabemos que ya la naturaleza, el mundo está dañado y por eso la Biblia dice que el mundo mismo gime por la venida del Señor y en eso pues tiene que ver todo esto que se ha dañado por el hombre, está en espera de ser restaurado por el Creador, que es el único que puede venir a renovar y a componer lo que los hombres hemos dañado. De tal manera que dice, esperemos de los cielos a nuestro amado Salvador Yeshua, que pronto pondrá fin a todo este sistema de cosas que el hombre ha dañado en la naturaleza. Así de que termino con este pasaje, Apocalipsis 1:3, que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así es de que, bueno, esta es la serie, hasta aquí vamos a llegar con la serie que hemos empezado, bueno, semanas atrás, sobre los temas proféticos, las señales proféticas de los tiempos finales que estamos viendo y que culminamos con este tema de las señales del medio ambiente. Así es de que vamos a abrir los micrófonos de luego para que por favor ahí pues comenten el tema, pues a lo mejor se les hizo un poquito largo, no lo sé, pero pues esperamos haber contribuido pues a despertar un poquito más de conciencia porque pues las cosas están las señales muy claras de lo que está pasando en nuestro planeta en cuanto al tema de pues los cambios de la naturaleza, los cambios climáticos. ¿Alguien que quiera comentar? Abrimos los micrófonos para que nos digan qué les pareció el tema, alguna pregunta o comentario. A ver quién quiere empezar. Sí, pastor, gracias. Buenas noches. Buenas noches, adelante. ¿Qué le pareció? Comentarios. Buenas noches. Buenas noches. Pues bastante interesante, pastor. La verdad es que de alguna forma ya teníamos
antecedentes sobre los acontecimientos que van a venir en el futuro. Son una serie de cambios, no solamente como vimos climáticos y de medio ambiente, sino también con respecto al aspecto espiritual, también esperamos ese tipo de cambios. También la Biblia habla de que van a venir falsos profetas, falsos maestros. Pero efectivamente, bueno, pues de esas señales hablamos al inicio, fue de hecho el primer tema, las 7 señales más conocidas que el Señor dio en el sermón del Mateo capítulo 25, donde habla de estas señales que menciona, y que pues son de las muchas señales que el Señor dio para reconocer los tiempos finales que estaremos viviendo, ¿verdad? Y bueno, pues alguien más que quiera compartir por ahí. Gracias, David, por el comentario. Sí, pues es que lamentablemente todas las cosas que tú comentaste, pues es por las gentes que no conocen de Dios, ni hay un corazón dispuesto a restaurar las cosas. Realmente, pues vamos a estar ahí y viviendo la decadencia que ellos mismos van provocando. Hay el caso de que está viendo un poco de los mandamientos. Hay 6 mandamientos que el Señor les señaló, que es del 358 al 364. Por algo lo estaba señalando él: por ejemplo, no cruzar bestias de diferente especie, no sembrar en un campo semillas diferentes a la vez, no comer del fruto de los árboles durante sus primeros 3 años de plantado. El fruto de los árboles, el 4º año de plantado, será consagrado a Dios. No sembrar granos o hierbas en el viñedo, no comer del producto de diferentes semillas sembradas en un viñedo y no uncir bestias diferentes, como el de hacer descansar la tierra cada 7 años, que no castrar animales. Entonces, pues, toda la gente que lamentablemente tiene el poder, pues no conoce de esto y pues anda haciendo con la creación por lo que se le pega en gana, y pues como, pues si no saben, pues están mal actuando y destruyendo lo que Dios hizo. ¿Sí? Entonces, pues la única exhortación que nos queda es: apréndase los mandamientos para que y practicarlos. ¿Sí? Porque si te fijas, nada más siempre se habla nada más del Shabbat y de las 7 fiestas, y hasta ahí llegó el conocimiento del que está entrando a raíces hebreas, y no se está dando el estudio y la observancia de que hay más mandamientos que nos pueden ser útiles. Muy bien, pues de hecho ese comentario es bueno y debemos de estar apercibidos, porque esto estamos viendo a través de este tema, pues es muy claro de que ya la naturaleza misma se está volviendo en contra del hombre, porque el hombre pues se ha corrompido, ¿verdad? Por el pecado, no ha respetado las leyes establecidas para el buen cuidado y administración del planeta, como están en la misma Torá, y pues todo le iba a traer tarde que temprano consecuencia. Así es de que lo estamos viendo claramente. Gracias por el comentario, Gabriel. ¿Alguien más que quiera participar de los que están aquí? Hermanos, pues saludos a todos. Si quieren prender su cámara para saludarnos ya ahí en el grupo. Bendiciones, cuídense mucho. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.